Estamos con Leticia Luna, editora, poeta y escritora de libros que son sumamente importantes para la cultura mexicana, literatura mexicana, como Mujeres Poetas en el País de las Nubes y Trilogía Poética de las Mujeres en Hispanoamérica. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo cree usted que influye el periodismo dentro de la poesía? El periodismo es una actividad muy importante en México desde prácticamente que se trajo la imprenta en 1521. Muchas mujeres comenzaron a ser dueñas de imprentas a lo largo de la historia de México, igual que los hombres impresores, y se crearon hojas volantes, se crearon gacetas, se crearon revistas e importantes periódicos. Ya en el siglo XIX contamos con un periodismo cultural muy activo, que va a dar cuenta de la actividad literaria del México porfirista, por ejemplo, en la Revolución también, y actualmente pues tenemos periódicos con más de 100 años de existencia, como el Universal, Excelsior, y bueno, en todos ellos, otros más recientes como La Jornada, digo recientes de 30 años para acá, tienen una serie de secciones culturales que han retratado la vida literaria en México. Entonces el periodismo es muy importante. Gracias. ¿A qué se le atribuye su pasión a la poesía? Pues mira, desde que yo tenía 6 años, cuando comencé a aprender a leer y escribir, mi abuela, cuando regresaba de primer año de primaria, cada día me preguntaba, ¿qué quieres ser de grande? Y cada día me decía una profesión distinta. Cuando terminó el curso, había 2 poemas, uno de Alfonsina Storni y otro de Gabriela Mistral en el libro de texto. Y abajo de los poemas decía, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, poetisas. Y ese día llegué impresionada y contentísima a mi casa diciéndole, mira abuela, esto es lo que yo quiero ser, ¿no? Y entonces desde ahí surgió una pasión pues muy importante dentro de mi vida. Leía, ahora se cumple el centenario de Amado Nervo, por ejemplo, y he sido invitada al Senado. Voy a leer se van a develar las letras de oro de Amado Nervo. Y entonces, bueno, pues yo creo que es una pasión que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Claro, gracias. ¿Cuál fue su inspiración para escribir el poema Las hijas de la luna? Vamos a hacerlo. Sí, ¿no? A ver, que se suba la Macuel. ¿O no? Pues súbete, órale. Tú no estés ahí dándola. Ahora sí, empezamos. Está bien, sí. No. ¿Sí está? ¿Cuál fue su inspiración para escribir el poema Las hijas de la luna? Pues mira, desde temprana edad también me fui encontrando una serie de poemas en torno a la luna, desde Jaime Sabines, su famoso poema, en fin, muchísimos autores que han tocado el tema de la luna. Y fue un tema que siempre me gustó de joven, de niña. Y bueno, pues ya, digamos, en mi primer libro surge este poema porque hice una peregrinación con los huicholes en el estado de San Luis Potosí, y me interesó mucho su concepción cosmogónica de la luna. Entonces básicamente está dedicado este poema a ellos. Aunque claro, yo meto mi interpretación urbana, ¿no? Sí, las chicas punks. Exactamente. Sí, exacto. Era la época en que, bueno, a mí me gustaba muchísimo. Me sigue gustando el rock. Después, bueno, descubrí otro tipo de estilos musicales, incluso algunos muy cercanos a la poesía clásica, ¿no? Algunas arias. Mi último libro, La canción del alba, tiene que ver con un aria muy famosa de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Entonces, pero también tengo poemas al rock, ¿no? Entonces, como que la música y la poesía siempre han estado ligadas en mi obra. Dentro del poema anterior se denota su admiración hacia la mujer. ¿Qué opina usted acerca del feminismo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, yo creo que el feminismo es una ideología y también es una concepción, digamos, un conocimiento del ser humano, no solamente de las mujeres, también de los hombres, porque es un paradigma para comprender los procesos culturales y sociales de la humanidad. Considero que el conocimiento femenino
ha tendido un puente subterráneo a lo largo de la historia y que allá a finales del siglo XX se abrió este conocimiento por el interés de muchas intelectuales en saber más de la actividad artística, literaria, política de las mujeres. Y obviamente pues también desde la Atenas digamos de antes de Cristo, pues se instaura un poder que se ha denominado el patriarcado y que no solamente ha oprimido a las mujeres, también ha oprimido a otros pueblos, a otros hombres, a niños, a ancianos, a gente débil. Entonces creo que a finales del siglo XIX, bueno, desde la Revolución Francesa, las mujeres comienzan a pedir derechos humanos, no solamente los hombres, ¿no? Y es hasta el siglo XX en que la mujer consigue el voto, por ejemplo, y una serie de derechos que están pendientes en las agendas gubernamentales, pero que las mujeres se han encargado de cada vez ir solicitando, ir luchando por ello. Subiendo cada escala, ¿no? Exactamente. Cada piso. ¿Cómo vislumbra usted el panorama actual de la poesía en América Latina y en el resto del mundo? Y esta pregunta es muy importante y yo he dado varias entrevistas a lo largo de mi actividad literaria y nunca me la habían hecho. Entonces, me gusta que me preguntes por América Latina porque yo muy joven me fui a varios países de América Latina, a veces invitada, a veces como público, a los festivales internacionales de poesía. Yo creo que América Latina es un continente, es un ámbito, además de político, geopolítico y tal, literario muy importante para la lengua castellana y para las más de 500 lenguas indígenas que se hablan, o originarias que se hablan en el continente. Okay. ¿Por qué creen que la poesía ya no les importa a los jóvenes de mi generación? Porque están muy jóvenes. No, yo creo que la poesía, siempre que un joven se enamora, le interesa. La poesía es un arte que toca sensibilidades diversas y esas sensibilidades, esas emociones, siempre son de interés para la juventud. Entonces, hay muchos blogs ahora en internet, hay muchos sitios electrónicos, revistas, tal, donde los jóvenes están también publicando de forma anónima, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el público de la poesía es pequeño, pero al mismo tiempo la gente siempre recurre a ella, por ejemplo, en las misas. Sí. A veces estamos oyendo poesía sin darnos cuenta de que es poesía, en canciones, en liturgias, en oraciones. En fin, ahí está la poesía siempre. Sí, referente a eso de la música, ¿qué opina acerca de que a Bob Dylan le otorgaron el premio Nobel por la letra de sus canciones? Pues porque son poesía y porque, bueno, a mí lo que me sorprendió es la sorpresa de él. Sí. Porque realmente para acceder al Nobel se tiene que hacer una solicitud de parte de grupos literarios que estén postulando a determinado autor. Entonces Bob Dylan había sido postulado 15 años atrás. Lo postuló, por ejemplo, Nicanor Parra. Sí. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo que le cayó de sorpresa y cómo que no fue? Y etcétera. Creo que fue un escándalo para los poetas, ¿no? Que se haya dado a un músico. Pero la poesía y la música siempre han estado muy ligados desde los antiguos trovadores. Sí. ¿No? Y que también hubo mujeres, las trovarits. Exacto. Entonces creo que es una línea. Silvio Rodríguez es un poeta, sí, por ejemplo. Muchos trovadores son poetas. Y yo creo que, bueno, pues sí, Bob Dylan tiene una calidad indiscutible. Referente a la poesía. Okay. ¿Qué recomendaría para que los jóvenes de mi generación apreciaran la poesía e incluso puedan dedicarse a ella? Pues un acercamiento global hacia las artes, porque hay un sistema de las artes no están desligadas. Se dice, ay, es que esta persona es bailarina. Sí, pero para ser bailarín hay que también estar muy sensible a la música, ser muy sensible a la música y también a la poesía. Para ser narrador, lo mismo. Ser arquitecto tiene que ver con la pintura. En fin, hay una interdisciplina muy importante en las artes y creo que si los niños son educados y sensibilizados con los diversos lenguajes artísticos, va a haber un acercamiento a la poesía, un interés mayor.
Yo sí tengo como mucha relación con jóvenes que quieren escribir porque doy talleres, Así. ¿no? Y también Ajá. porque trabajo en el Centro Nacional de las Artes. Entonces, por ejemplo, los cursos de verano, en fin, mucha actividad artística que hay en el CENART y en general en la ciudad, pues estoy muy atenta porque llegan jóvenes de las escuelas y tal. Llevo muchos escritores a mis alumnos. Y siendo bailarines se interesan por la poesía. A veces ya egresan y regresan a decirme, ¿me puedes revisar este libro de poemas? Voy a entrar a un concurso, tal. ¿No? Y de hecho, bueno, yo también como editora tuve la posibilidad de publicar, de editar, ellas le cantan a la danza. Okay. Es una investigación de Patricia Camacho Quintos sobre el tema de la danza en la poesía femenina en México. Okay. Pero también la mitad del libro es una serie de autoras, bailarinas, que tomaron un taller de poesía y ahí hay 2 alumnas mías. Entonces dices, bueno, sí hay como interés en cuanto a que haya una sensibilización con respecto a la poesía. Okay. ¿Tiene algún proyecto en puerta sobre su gran pasión? Sí, bueno, siempre tengo proyectos. Mira, aquí te traje alguna serie de libros de la que soy autora, por ejemplo, esta antología 21 Poetas por la Paz, pues no solamente constituye una antología internacional sobre el tema de la paz que me publicó la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sino que se acompañó de un festival internacional de poetas, ¿no? Entonces ese fue pues un proyecto. Pero cada libro es un proyecto. Por ejemplo, este libro mío, Los Días Heridos, ganó un premio internacional en Los Ángeles, California, y también se hizo después una edición bilingüe, ¿no? Que la hizo la Universidad de Nueva Orleans al inglés. Bueno, no sé, esta es una antología de España, de los escritores en red, donde me publicaron. Estuve, bueno, en España. Las 5 siglos de poesía femenina en México, otra antología que hice, ¿no? Una investigación pues monumental. Este es un tomo, son 3. Y actualmente, bueno, pues me han traducido al francés mi poema La Canción del Alba. Por ahí te traje un ejemplar. Esta plaquetita, La Canción del Alba, es, me parece el número 47 de la colección Fervores de esta editorial, donde se ha publicado una serie de poetas y bueno, de autores mexicanos, digamos de lo más representativo de los últimos años. Pero es una silva. O sea, yo después de abrevar en la vanguardia y en la poesía, digamos, del verso libre o también de la prosa poética, pues regreso aquí al verso clásico y todos son versos de 7 y 11 sílabas. Entonces es un cambio. Digamos, un cambio o un retomar también los inicios de mi escritura con mi maestra Enriqueta Ochoa, y ha sido traducido este poema, La Canción del Alba, ahora al francés, y está en proceso de ser traducido al italiano. Entonces hace 3 semanas leí en París en un recital que denominaron Voces Latinoamericanas en París, y eso dio paso a esta traducción que se leyó bilingüe. Yo leí en español y la traducción fue de Jean Portante, un poeta francófono, y ahora, bueno, me han pedido el poema para el escritor Alessio Brandolini para ser traducido al italiano. Entonces esos son ahora mis próximos proyectos, que mi poesía sea traducida a otros idiomas. Ya ha sido traducida al inglés, ya ha sido traducida al catalán, al portugués, y bueno, extender un poco también esta difusión de mi obra dentro de otros ámbitos literarios. Muchas gracias. Con esto finalizamos la entrevista a Leticia Luna. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego.